Cada 22 de junio se celebra el Día Mundial del Suelo y la Tierra Fértil para concientizar su cuidado y conservación. El suelo es un recurso no renovable debido a que requiere de un tiempo extremadamente largo para recuperarse, por lo que su alteración física o química representa una pérdida irremediable. La Organización de Naciones Unidas recuerda con esta fecha que es imprescindible la protección del suelo frente a los procesos erosivos naturales y a los causados por las malas prácticas humanas, directamente vinculados con la desertificación. La presión destructiva a la que se someten los suelos es cada vez mayor y de distintos tipos, por lo que se está afectando su fertilidad, contribuyendo con su desaparición total. Tomemos conciencia de que nosotros también podemos contribuir a su protección. El 22 de junio se celebra el Día Internacional de los Bosques Tropicales, una efeméride proclamada en el año 1999 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización Mundial de Conservación y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Los bosques tropicales son ecosistemas fundamentales para la vida en el planeta, los cuales contribuyen en la absorción del dióxido de carbono de la atmósfera, de manera que adquieren una gran importancia para la conservación del medio ambiente. No obstante, estos bosques están en grave peligro de extinción por las serias amenazas que les acechan, como la fragmentación del hábitat y la alteración de la biodiversidad, debido a la mano del hombre. Anualmente se pierden 10 millones de hectáreas de bosque, una cifra alarmante que es necesaria detener. Los beneficios que brindan los bosques tropicales al planeta y a nuestra vida cotidiana son de un valor incalculable. Ejercen un rol relevante en la erradicación de la pobreza y el logro de las metas de desarrollo previstas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además de ser hogar y refugio de diversas especies, son proveedores de aire puro, producen y purifican el agua, regulan el clima, la temperatura, captan la lluvia y son grandes captadores de dióxido de carbono. ¿Sabías que los bosques albergan más de 80% de especies animales y vegetales? Más de 1.600 millones de personas dependen de los bosques para sobrevivir proporcionándoles alimentos, medicinas, combustibles y abrigo. Y a pesar de ello, cada año el mundo pierde 10 millones de hectáreas de bosque, una extensión similar a Islandia. La tierra es nuestro refugio. Ayudemos a protegerla y cuidarla, ya que de ello depende el futuro de muchas generaciones. Joaquín Araujo. Hoy 22 de junio conmemoramos a Santo Tomás Moro, mártir. Nació en Londres, Inglaterra en el año 1478, hijo de un juez. Le tocó vivir los difíciles años del cisma protestante traído por la reforma luterana. De niño Tomás fue educado por el arzobispo John Morton y de joven estudió en Oxford, donde se graduó como abogado. Fue también filósofo, humanista, escritor y personaje de la política inglesa de su época como miembro del Parlamento. Se casó en el año 1504 y de su matrimonio nacieron 4 hijos. Por eso también se venera a Santo Tomás Moro como padre de familia. En su casa él dirigía las oraciones familiares en las que participaba también la servidumbre. Fue amigo del pensador Erasmo de Rotterdam y del pintor Hans Holbein, el joven quien pintó su retrato. Su obra cumbre, Utopía, publicada en el año 1516 sobre el ideal de una entidad política global, obtuvo un gran reconocimiento. Su exitosa carrera política lo llevó a ser nombrado caballero, diplomático, vocero de la Cámara Baja, consejero y en el año 1529 Lord Canciller del rey Enrique VIII.
El rey Enrique VIII estaba casado con Catalina de Aragón, princesa española, sobrina del emperador Carlos V. Sin embargo, mantenía una relación con Ana Bolena, probablemente por el simple motivo de que necesitaba un heredero al trono, ya que por infertilidad de Catalina era incapaz de darle un hijo. La anulación del matrimonio hubiera resuelto el conflicto de manera diplomática, pero el Papa Clemente VII se negó categóricamente a concedérsela. En lo que desde la perspectiva del rey era motivo de Estado, Enrique VIII decidió desligarse de Roma y divorciarse de Catalina de Aragón, lo que le valió ser excomulgado y el cristianismo la creación de la Iglesia anglicana. En todo momento, el rey pensó que contaba con el beneplácito de su amigo y consejero Tomás Moro, pero este renunció a su altísimo cargo y se negó a jurar lealtad al rey como cabeza de una iglesia disidente. En consecuencia, nuestro santo de este día fue arrestado y encerrado en la Torre de Londres durante 15 meses y posteriormente murió por decapitación. Fue declarado santo el mismo año de su muerte por el Papa Pablo III. Sin embargo, el reconocimiento no ocurrió de manera oficial sino hasta el año 1935. En el año 2000 el Papa Juan Pablo II nombró a Santo Tomás Moro santo patrono de los gobernantes y de los políticos. Santo Tomás Moro nos enseña la importancia de anteponer las creencias personales a las vicisitudes de las circunstancias políticas. También hoy es el día de San Paulino de Nola, obispo, San Juan Fischer, cardenal y mártir, San Albano de Inglaterra, mártir, San Niceta de Remesiana, obispo, beata María Inés Teresa Arias. La Operación Bagration fue una de las ofensivas más grandes de la historia. El objetivo era la liberación de Bielorrusia y la derrota del grupo de ejércitos Centro. La operación tomó a los alemanes por sorpresa. No esperaban una ofensiva en una zona pantanosa. Las tropas lograron reunirse en secreto de los servicios de inteligencia fascista. Los partisanos ayudaron a la ofensiva. La detonación de carreteras impidió el traslado de unidades de la Wehrmacht. La operación coincidió con el aniversario del inicio de la guerra y fue nombrada en honor al comandante ruso en respuesta al Plan Barbarroja. El primer ataque estuvo dirigido a Vitebsk, Pavlovsk, Mogilov y Warsaw. En 12 días de batalla, el frente avanzó 250 kilómetros. Derrotó 30 divisiones, casi la mitad del Grupo Centro. Minsk fue liberado. En la segunda etapa, se liberaron parte de los estados bálticos y las regiones orientales de Polonia. Bagration ayudó a los aliados a afianzarse en el norte de Francia. El general Eisenhower escribió: «Observo con entusiasmo la velocidad con la que el ejército rojo muele el poder de combate del enemigo». ¿Quién fue Eurípides? Eurípides fue uno de los tres grandes poetas trágicos de la antigua Grecia, junto a Sófocles y Esquilo. De hecho, Eurípides nació en una familia de mercaderes que se vieron obligados a huir de su pueblo hacia Atenas, a causa de la invasión persa en las segundas guerras médicas. De hecho, Eurípides nunca estuvo interesado ni en la vida política, militar o pública de Atenas, sino que se centró sobre todo en los estudios. Se dice de él que fue el propietario de la mayor y más completa biblioteca privada de su tiempo. Fue también gran amigo de Sócrates y también se dice que este solo iba al teatro cuando Eurípides estrenaba una obra. Al final de su vida, decepcionado por los acontecimientos que ocurría en su patria Atenas, decidió exiliarse a causa de la guerra del Peloponeso que enfrentaba a Atenas contra Esparta. Se exilió a la corte del rey Arquileo I de Macedonia, muriendo ahí en Pella, en el año 406 a.C. No hemos dicho que nació en Salamina, no se sabe muy bien si el 484 o 480 a.C. Se cree de él que escribió unas 92 obras, pero solo conservamos completas 19. Unas de las obras a destacar de Eurípides son Medea del año 431 a.C., Las Bacantes del año 405 a.C., Las Troyanas del año 415 a.C. y Electra o Andrómaca del año 425 a.C. Bueno, gracias por la atención prestada, espero que les haya servido de algo, que hayan aprendido algo nuevo, se cuidan, se bañan, chao.
Hoy en el mundo, en 1752, en Filadelfia, Benjamin Franklin realizó su experimento en el que demostró que los rayos están constituidos por electricidad. Ese día, Franklin ató un cometa con esqueleto de metal a un hilo de seda en cuyo extremo llevaba una llave también metálica, haciéndola volar con una tormenta, confirmando que ésta se cargaba de electricidad. No solo las chispas que se generaron le corroboraron su hipótesis, sino también asegura haber sentido una descarga eléctrica. El inventor no sufrió daños pese al peligro al que se expuso ese día, y que le costó la vida a otros científicos en posteriores intentos de realizar el mismo experimento. Gracias a esta investigación, creó su más famoso invento, el pararrayos, y presentó la teoría del fluido único, en el que explicaba los dos tipos de electricidad atmosférica a partir de la observación del comportamiento de conductores eléctricos. Yoseika Portillo, Noticias 24. No sabré cómo el mocho traidor no puso su cabeza en vez de la pata frente al cañón. Al menos hubiera podido decir, murió glorificado en su intento de salvar a México, pero prefirió vivir deshonrado. Estas fueron las palabras que Ignacio Ramírez, el nigromante, dedicó en un artículo a Antonio López de Santa Anna, en repudio a su fastuoso funeral. Juan Ignacio Paulino Ramírez Calzada nació el 23 de junio de 1818 en San Miguel de Allende, Guanajuato. El nigromante creció en el seno de una familia librepensadora que comulgaba con las ideas insurgentes y desafiaba a los gobernantes que oprimían al pueblo durante el movimiento de independencia. Fue precisamente ese contexto el que forjó el carácter crítico y temible de la pluma de Ignacio Ramírez. Durante su juventud, se trasladó a la Ciudad de México para ingresar a la Academia de San Juan de Letrán y desde aquel momento empezó a escandalizar mentes conservadoras y maravillar a pensadores liberales, ganando fama de ser un espíritu obscuro de mente luminosa. Ese prestigio le permitió consolidar su carrera periodística y literaria, situación que se afianzó tras la fundación, junto a Manuel Paino, del periódico Don Simplicio, el cual buscaba llegar a la clase trabajadora. En poco tiempo la publicación se convirtió en el estandarte de una reforma política, religiosa y económica, situación que provocó que fuera clausurado. No obstante, el nigromante siguió publicando desde otras tribunas. Su trabajo ininterrumpido arrojó artículos de ideas reformistas, ensayos, publicaciones científicas, literarias y teorías políticas, por las que fue encarcelado en varias ocasiones. Con el paso de los años, Ignacio Ramírez se convirtió en un destacado intelectual del siglo XIX. Murió a causa de un infarto el 15 de junio de 1879. Información, Araceli Rivera. Revisa el... Después, llegaría el mejor gol en la historia de los mundiales. Yo creo que es un gol soñado. O sea, no porque lo haya hecho yo. I never forget it. I wake up in the cold sweat thinking about it, tell you the truth. El segundo es una obra de arte. To have that composure shows what a great player he is. Un gol legendario, jamás visto. Enrique engancha, le va a tocar para Diego. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y deja el centro y va a tocar para Borruchaga siempre. Maradona, genio, 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 ta, 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 ta. It was just a great goal. Sometimes you got to hold your hands up and say it's a great piece of work by a fine player, a great player. Como dice el negro Enrique, que me dejó solo. Dice que me dio un pase que me dejó solo.
me la da lejos del arco. Tengo la suerte de encarar y ver a los ingleses que no me podían agarrar, no podían llegar a la pelota. I have recurring nightmares about not being able to get there. I mean, he's very, very quick. That's the most asked question I always have, you know, why didn't you kick him? And I even still ask myself that. Cuando yo lo veo dudar a Fenwick, le tiro la pelota adelante, se la tiro a él. Cuando se la tiro adelante, él me quiere meter la mano. Pero yo venía a 100 por hora. A mí no me paraba nadie. Cuando voy a patear, lo veo a Shilton que me tapa todo el arco. Cuando voy a patear, veo que Shilton sale así todo el arco me tapaba. Entonces la amago, la juego cortita y Shilton queda despatarrado y la empujo. Y siento una patada de Butcher en la derecha, en el tobillo, que me rompió el tobillo. Pero era tan grande la alegría del gol que no me dolió. Después del partido me quedó el tobillo así, de la patada de Butcher. He's my favorite player of all time, in my opinion, the best in the world ever. So to be there on that occasion, as much as it was hurting because it's against England, it was just a great goal to watch, I must admit. Although it was bad because it was against us, it was a great goal to watch. Cuando llegamos al vestuario, me dijo que durante toda la jugada había estado buscando un hueco para darme el balón a mí, que venía en el segundo palo acompañando, ¿no? O sea, eso nos da la referencia de la cantidad de ideas aprovechadas y desechadas que pasaron por la cabeza de Maradona en un espacio de 10 segundos, ¿no? Así funciona la cabeza de un genio en acción, ¿no? Inglaterra intentó recuperarse con un gol de Gary Lineker, pero no fue suficiente. Y Argentina llegaba a semifinales. Nosotros a esa altura ya nos sentíamos muy seguros y queríamos ser campeones. Y el de Inglaterra fue el partido más difícil para nosotros. Sin Diego hubiéramos tenido problemas para ganar. Saca la pelota, Cuchufo para Enrique. Enrique engancha, le va a tocar para Diego. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y deja el centro, le va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, por Maradona, por esas lágrimas, por Argentina 2, Inglaterra 0.